Antes de hablarles de un hombre que realmente escuchaba a Dios y conociendo a Dios y siendo usado por Él y habiendo realizado milagros y teniendo la certeza de que era Dios quien le hablaba, llegó mucho temor a su vida precisamente porque escuchaba. Y hoy, de una manera muy particular, aprender a escuchar a Dios no es fácil. O bueno, para mí no ha sido fácil. Para mí ha sido un poco complicado, porque escuchar cuando nosotros tenemos hijos y uno les manda una vez, 2 veces, 3 veces, y hay una particularidad tan tremenda que cuando usted le dice al hijo, por favor haz, sí mamá, ya voy, por favor haz, sí mamá, ya voy, por favor haz, sí mamá, ya voy. Y cuando uno le dice que vaya a hacer, ya voy, ahí sí va. ¿Cierto que le ha pasado? En mi caso como mamá, y creo que los que son hijos también pueden decir, sí me pasa. Y yo solía decirles a mis hijos cuando eran más pequeños, no sé por qué me toca llegar al punto de gritarlos. ¿Por qué no vamos en el momento en el que nos dicen, vaya? Sí, ¿por qué? ¿Por qué nos es tan difícil? Ahora yo quisiera que usted hiciera como un recorderis. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado? Una y otra vez. ¿Y cuántas veces en realidad lo hemos escuchado? Y quiero hablarles de este hombre, y usted al final de la lectura me va a decir fuertemente de quién estoy hablando, pero dice la escritura en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y voy a leer desde el verso 1, y son muchos versos porque considero es necesario hacerlo, pero quiero pedirle al Espíritu de Dios que en verdad lo que tenga que romper en nuestra vida hoy realmente se ha roto, porque si yo recibo la palabra de Dios y no hay ese rompimiento, pues podríamos decir que en vano la recibí. Dice la escritura, Acab dijo a Jezabel, Acab era el rey de Israel, dijo a Jezabel, le dio a Jezabel, que era su esposa, una mujer mala, muy mala, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en un monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompió los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí?
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tu espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Hasta ahí vamos a detener. ¿De quién estamos hablando? De Elías, un profeta de Dios con una unción muy fuerte, muy tremenda, un profeta que escuchaba a Dios, un profeta usado poderosamente, un profeta que mató a 450 profetas falsos de Baal, un profeta que hizo descender fuego del cielo, un profeta increíble. Sí, un profeta que vivió, que por su boca hubo una sequía de 3 años y medio, un profeta que resucitó a un niño muerto, que por medio de él hubo abundancia de aceite y una viuda no murió. Increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con él? ¿Qué lo llevó a sentir tanto temor? ¿Qué lo llevó a él a sentirse destruido? ¿Qué lo llevó a él a ese punto? Lo primero que lo llevó, y lo cumplimos todos nosotros aquí, es que era humano. Eso fue lo primero que lo llevó a sentir temor. Levante la mano de aquí la persona que está segura, que no la vaya a levantar Carol, pero la persona que está segura que cuando le da hambre, le da hambre. Sí, y es que le da hambre, ¿cierto? ¿Por qué le dije Carol? Porque Carol es de las personas que ella tiene que comer a la hora que le dio hambre, porque le duele la cabeza, porque le da mal genio, porque ella tiene que comer. A muchos pueda que no nos duela la cabeza o pueda que no ni nos dé mal genio, pero a Carol sí, ¿cierto, nena? A Carol sí, a ella le duele la cabeza y ella tiene que comer porque ella tiene hambre. ¿Por qué? Pues porque es humana. Entonces Elías acaba de matar 450 profetas de un demonio llamado Baal. Y entonces la reina Jezabel, que era una mujer mala, muy mala, le manda a decir: te voy a matar como los mataste a ellos. No, y él no tuvo miedo de 450 que lo mataran, pero sí tuvo miedo de una mujer que dijo que lo iba a mandar a matar. ¿Por qué sintió miedo? Porque escuchó, porque ella le manda a decir. Entonces envió Jezabel a Elías sus mensajeros diciendo, le mandó un mensajero diciendo: te voy a matar. Y entonces ese fue el primer paso que él sintió, y fue temor. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Y claro, ¿quién no siente temor que le digan lo voy a matar? Yo recuerdo que cuando el Señor nos mandó a hacer guerra espiritual a Timbiquí, alguien nos dijo: pues matarlos, no creo que los maten. Sí, pero bueno, o sea, usted siente el temor, bueno, me van a matar. Tal vez estoy en una región extraña, no conozco a nadie me conoce a mí, pero el Señor dijo: vayan, ya hagan esto, y nos había mandado Él. Pero en este momento muchos de nosotros podemos sentir temor por diferentes situaciones: temor por una enfermedad, temor por una situación financiera, temor por una situación emocional, temor por un trabajo, temor por muchas cosas. ¿Y de dónde viene el temor? De lo que yo escucho. Sí, viene el temor de lo que yo escucho. Mucha gente no quiere venir al Cauca, como que piensan, yo no sé cómo será que piensan que andamos, pero nosotros andamos en la libertad de Cristo, ¿sí? Cuando Colombia, nuestro país, era conocido por un narcotráfico tremendo, nadie quería venir a Colombia. La gente pensaba que es que usted pisaba pues el aeropuerto y ya habían balaceras, o yo no sé, o que la gente andaba cargando maletas de drogas. Bueno, no sé qué pensaban, pero no querían venir a Colombia. Sí, ahora yo le pregunto, ¿qué escucha usted que no lo deja salir adelante? ¿Qué es lo que lo está deteniendo para creer que usted puede? Para creer que usted es capaz. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios está al control de su vida? Si usted siente temor, igual Él lo va a sustentar. Igual Él va a estar al control, porque dice que Él se fue, dejó a su criado en cierta parte, buscó un árbol de nedro y se acostó ahí debajo, y un ángel lo tocó y le dijo: levántate. Le dijo: come. Y él se levantó, comió, se volvió a dormir, le volvió a decir: levántate y come.
porque largo camino te resta. Ese comer del que habla Dios es nuestro alimento espiritual, que es el que nos sostiene para un mañana. Nosotros deberíamos sentir hambre, dolor de cabeza, mal genio cuando estamos en ayunas espiritual, cuando no buscamos la palabra, cuando no buscamos su presencia. Pero ¿qué sucede? Él se levanta, come un alimento físico y camina. Camina, dice la escritura, hasta el monte de Dios. Muchos dicen que el monte al cual Elías caminó es el mismo monte donde Moisés recibió las tablas de la ley. En el Éxodo 24, a partir del verso 12, nos habla de esa ocasión en la que Moisés sube a recibir las tablas de la ley. La escritura dice: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y de la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, mas Moisés subió al monte de Dios. Digo a los ancianos: espérenme aquí. En ese monte al que Moisés subió, fue después cuando él bajó con su rostro resplandeciente, que nadie podía ni siquiera mirarlo porque se encontró con la presencia de Dios. Se cree que al mismo monte subió Elías. Sí, entonces, ¿qué pasó cuando él estuvo en ese monte? Cuando él ya estuvo ahí, y es algo muy, pero muy impresionante. Y de verdad, cuando yo escucho a Dios y yo sé quién es el que me está hablando, yo tengo que aprender a diferenciar esas voces. Y mire, dice que él estando en el monte, Dios le habló. O sea, ¿qué haces aquí, Elías? Él le dice: bueno, me están buscando para matarme. Pero él se queda en silencio. Y escuche muy bien lo que él dice. El Señor, verso 11. El Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de mí. O sea, delante de Jehová. Sal de esa cueva donde estás metido. Sal de esa cueva donde crees que te estás refugiando y ven que yo te voy a hablar. Pero mire de impresionante, porque él es muy claro el pasaje y dice: he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes. Imagínense un viento que rompa los montes. Si aquí el viento que hace nos eleva, es como el techo, nos quiere como botar, pero yo hasta el momento no he visto el primer viento que rompa los montes. Sin duda usted puede decir, si ve un viento rompiendo los montes, ¿qué diría usted? ¿Qué diría Alexandra? Si ve un viento que está rompiendo los montes, tiene que ser Dios, indiscutiblemente, ¿o no? ¿Cómo un viento rompe un monte? Bueno, pero eso no lo movió Elías, no lo movió. Y luego continúa diciendo: y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. No estaba en el viento. Ahora él continúa diciendo: y tras el viento un terremoto. Pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y yo quiero que usted se pellizque a usted misma, porque no quiero que nadie lo despierte en este momento, ni nadie le diga que esté atento, a más no ser que Alexandra se pellizque a ella misma, que Luis se pellizque al mismo, que Heidi se pellizque ahí mismo, Carlos empieza a pellizcarse. Porque muchas veces el Señor le ha dicho: Carol, eres victoriosa, Ever, eres victoriosa, Alexandra, vas a salir adelante, Catherine, todo lo que he prometido lo voy a cumplir. Pero viene el viento, viene el fuego, viene la tempestad, y usted cree que se está muriendo, que se está ahogando, que todas las promesas que tenía se acabaron. Usted piensa que ya no hay esperanza, usted cree que ya no hay salida. Mentira, en eso no está Dios, no está Dios en esa aflicción, no está Dios en esa enfermedad para dañarlo, está para conocerlo. Pero después de un terremoto, de un fuego, de un viento, dice que Elías escuchó un silbido suave y apacible. Él no escuchó una voz, que escuchó un silbido. ¿Y qué hizo? Inmediatamente salió de la cueva. Ahora déjeme decirle que ese silbido suave y apacible, usted lo escucha cuando usted decide escucharlo. Elías pudo haber salido a la hora del fuego,
O pudo haber salido a la hora de ese viento. O pudo haber salido a la hora que él se levantaban las peñas. Él no salió. Porque él conocía a quien le hablaba. Porque él sabía que no era Dios en esa peña. Él sabía que no era Dios en ese fuego. Ahora déjeme decirle que cualquier situación que usted y yo estemos viviendo, la está pasando y es real. La estamos viviendo y no la podemos esconder. Pero es el tiempo de no escuchar ese viento, es el tiempo de no mirar ese fuego, es el tiempo de no atemorizarse por todas aquellas cosas que suenan fuerte, porque la enfermedad suena fuerte, porque la necesidad suena fuerte, porque la opresión suena fuerte, porque la decadencia en nuestra vida suena fuerte. Pero el Señor dice: Alexandra, solo escucha mi palabra, que es suave y apacible. Él dice: Iván, solo escucha mi palabra, que es suave y apacible. Y entonces empieza él a hablarle. El Señor no le habló antes de que él lograra comprender que nada de eso debía sorprenderlo. Mi amado, es tiempo de dejarnos, no de dejarnos sorprender, sino de dejarnos sorprender, de dejar que nuestra vida la absorba el mal, de dejar que la enfermedad empiece a gobernar. ¿Cuántas personas se mueren en una enfermedad antes de la muerte? ¿Cuántas personas antes de llegar el momento de la muerte dejan de disfrutar de quien tienen al lado, de quien está en él, de todo lo bonito que pueden disfrutar aún en la tierra, porque se sumergen en el diagnóstico médico? ¿Cuántas personas vemos el problema muchísimo más grande que la luz del día? ¿Cuántas veces vemos las aflicciones que matan, que torturan? ¿Cuántas veces vemos las aflicciones que opacan antes de creer lo que Dios está diciendo? Antes de creer lo que Dios está haciendo, es el tiempo de que nosotros empecemos a reconocer a Dios, ¿verdad? Yo he escuchado en algunas ocasiones que dicen: si viniera el yo del mañana a decirme la victoria en la cual yo voy a vivir. ¿Le ha pasado? Ay, qué bueno que fuera. De hecho, escuchaba en una prédica a Dante Gebel que decía: yo hubiera querido que viniera el yo de hoy, y cuando yo era un flaquito, y bueno, él dice cosas acerca de él, y me hubiera dicho: es que tú vas a ser un gran predicador. ¿Qué hubiera pasado si ese yo hubiera venido y le hubiera hecho eso? ¿Usted qué cree que hubiera pasado? Sea sincero. ¿Qué cree que hubiera pasado? A ver, Pastor Juan. ¿Cómo? No hubiese creído. Eso está pasando hoy con su vida. Eso está pasando hoy con mi vida. Eso está pasando. No creemos. No creemos, porque es que Dios preparó un camino de bienestar y de bendición para usted. Dios preparó un camino de libertad para usted. Dios lo hizo. Dios le ama como nadie más en la tierra puede amarle, pero no creemos. Y hay una historia bien particular que es narrada por Jesús y la podemos leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, a partir del verso 19. Es una historia muy particular, porque es una historia tal vez como sacada, no sé, de otro lugar, teniendo presente que en el libro de Eclesiastés nos habla muy claro y nos dice que los muertos ya no tienen parte aquí en la tierra. Pero esta historia es muy particular y es muy misteriosa, pero quiero leerla y ir al final de la historia. Porque dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel y lleno de llagas, ya ansiaba a saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Lo vio, miró allá
desde donde él estaba, logró mirar a Abraham. Porque antes de que Jesús muriera y resucitara, nadie podía entrar al cielo. Todas las personas llegaban al seno de Abraham. Entonces él mira y dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le contesta: hijo, acuérdate que, perdón, me perdí. Gracias. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que están allá no pueden venir acá, ni nosotros podemos ir allá. Y ahí viene algo muy fuerte, que es donde quiero que usted y yo meditemos tremendamente. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y yo pregunto, ¿no nos está pasando hoy en día eso? Tenemos a Moisés y a los profetas a través de la palabra de Dios. Ahora ya tenemos a Jesús resucitado, a Jesús que pagó nuestros pecados, que sufrió nuestros dolores, que lo tuvimos por herido de Dios y abatido, pero Él fue molido a causa de nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Creemos? Esa es la pregunta de hoy en día. ¿Creemos? ¿Creemos? Tenemos quien nos hable. No iba a venir un muerto a hablar. ¿Por qué? Porque como le dice Abraham, no van a creer. Tú decides qué creer hoy en día. Yo decido qué creer. Tú decides creer en esta mañana que Dios es fiel, veas lo que veas, sientas lo que sientas y pases lo que pases, o decides escuchar lo que el mundo te está dando. Es que lo que me pasa es imposible que tenga solución. Precisamente por eso en Dios está nuestra solución. Es que la enfermedad que yo tengo no tiene manera de ser curada. Precisamente es Dios quien lo cura. Es que me siento envuelto en un problema tan complejo que no sé cómo voy a salir. Precisamente por eso hoy tú te tienes que decir a ti mismo: yo voy a salir, porque yo voy a escuchar la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, yo voy a dejar que esa voz sea vida en mi vida, que la voz de Dios sea camino a mi camino, que la voz de Dios me consuele, que la voz de Dios me levante, porque yo tengo la palabra de Dios, ¿sí? Yo tengo la palabra de Dios. Hoy en día nos es difícil creer alrededor de 1800 promesas que tiene la Biblia, alrededor de un tema, de un no desmayes, que dicen los eruditos, que está escrito 365 veces, donde por cada día del año tú tienes que entender que no debes temer, que no debes desmayar, que Él está contigo. No te está diciendo que no van a haber problemas, no te está diciendo que no hay dificultades, no te está diciendo que no hay necesidades, te está diciendo que Él es quien suple, que Él es quien levanta, que Él es quien sustenta. Pero mi amado, va a pasar lo mismo. Si usted y yo no decidimos solo escuchar la voz de Dios y seguirla, y seguimos escuchando todos los argumentos de alrededor de nuestra vida, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada porque vamos a correr al viento. No va a pasar nada porque vamos a correr al fuego. No va a pasar nada porque vamos a correr a la opresión. No va a pasar nada porque no estamos viniendo a los pies del Maestro. No estamos viniendo a Él. Ahora, Elías, después de todos los milagros que les conté, después de todo lo que le sucedió, se asustó porque una mujer le dijo que lo iba a mandar a matar.
Sí, yo sé que era la reina, la esposa del rey, y que tenía a su cargo centenares o no sé de soldados y que tenían que obedecerle porque ella era la que mandaba. ¿Estaba la autoridad de Jezabel por encima de la autoridad de Dios? ¿Está su problema por encima de la solución de Dios? ¿Está la enfermedad por encima de la respuesta de Dios? No, no puede. Yo soy sano por las llagas de Cristo. Yo soy libre por la libertad que Cristo me ha dado. Mi auxilio y mi socorro no provienen de hombres, vienen de Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. Hace un momento me decía Carol, decía, pastora, deja a Dios ser Dios. Y qué difícil que es dejar a Dios ser Dios, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando mi niña era pequeña, cuando nació, mi hijo me decía, muy probablemente él no se acuerda, pero él quiere tanto a su hermana y la quería desde siempre, que él pensaba que yo no le podía cambiar el pañal, que él pensaba que yo no le podía dar la mano. Él siempre era pasar a la niña. Siempre, siempre, siempre él le enseñó a caminar, él le enseñó, porque él era pasar. Un día le dije, sí, es cierto, a usted le cambiaban los pañales los ángeles, le dije yo, porque pues él siempre era, pasa, vos no puedes, pasa. Y entonces un día le dije, sí, pues ya me tocó decirle, sí, mijo, a usted le cambiaban los pañales los ángeles, yo es ahora que vengo a ser mamá. Y tal vez él no lo recuerda, pero era muy protector con su hermana. No sé si a Carol le pasó lo mismo con Luis Camilo, pero Juan sí era muy protector con Sofía, y él realmente pensaba que yo no le podía cambiar los pañales, porque él me decía, pasa a la niña, vos no puedes. Y eso nos pasa a nosotros con Dios. Nos olvidamos que Él es Dios y nosotros le decimos, Señor, mira, mi deuda está en esto y en esto, deberías pagarla si me haces encontrar una mina de oro. Sí. Queremos como sugerirle a Dios, Señor, ¿por qué no colocas? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no acomodas? ¿Por qué no? El hermano Carlos le dirá, ¿por qué no me pones cabello aquí en esta hermosa cabeza? Y así sucesivamente. Y queremos acomodarlo. No, es el tiempo de solo escucharlo. Solo escucharlo. Juan ha venido repitiéndonos la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Si Jehová me bendice y me guarda, ¿qué puede hacerme daño? Él haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Quién puede hacerme frente si mi rostro está resplandeciendo por la presencia de Dios? Hace algunos años un caballero, amigo de lo que no debe ser amigo, vino con un puñal y se lo lanzó a Juan para atracarlo, y él alcanzó a decir, ninguna arma forjada en contra de los hijos de Dios puede prosperar. Y él dice que él vio el puñal que le entró, pero nunca le entró el puñal. Paso siguiente, salieron corriendo los atracadores, ¿cierto? Eso fue en nuestra bella y hermosa ciudad de Bogotá. Ellos salían de un tiempo de encuentro y yo digo, es real, el Dios en el que usted cree es vivo, es real, Él lo liberta del pecado, de la muerte, Él lo liberta de todo. Y lo más bonito es que usted no tiene que pagar nada. Él lo hizo por gracia, Él lo hizo por amor, Él lo libertó en la cruz del Calvario. Pero hoy en día es tan difícil lo que el hombre escucha que no cree. Hoy en día he escuchado a muchas personas decir, pues no revolvamos lo espiritual con lo terrenal. Mi amado, es que si usted no revuelve lo espiritual con lo terrenal, usted está muerto. Porque el aliento de vida que usted tiene no es terrenal. El soplo de vida que usted recibió viene del Espíritu. Y usted vive y respira y piensa y siente. Y todo lo que vive no lo vive aquí en la carne. Lo vive por la misericordia de Dios que sopló de su espíritu y le dio vida. Entonces no puede separar. El día que usted pueda vivir sin respirar, ese día separe lo espiritual de lo terrenal.
El día que su corazón, que usted pueda vivir sin que su corazón lata, ese día separe lo espiritual de lo terrenal. Mientras tanto, no. Usted es un hombre espiritual de carne y hueso en la tierra, revestido del fuego del Espíritu Santo de Dios, embestido de la autoridad de Cristo y gobernado por la voluntad del Padre, donde no hay sombra de variación en su victoria, donde no hay sombra de variación en nuestro caminar. Cada día Jesús, mientras caminó en la tierra, hizo grandes milagros. Dice que cuando llegó a Jerusalén no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque no creían en él. Y cuando se encontró al frente a Heidi, no le preguntó: Heidi, ¿y tienes plata para que me gastes un café? No. Él le dijo: ¿crees? Cuando se encontró a Alexandra, no le dijo: ¿me muestres su tarjeta profesional para ver si tú eres abogada? No. Él le dijo: ¿crees? Él no le dijo a Juan: a ver, canta una alabanza, a ver si me animo a sanarte. No. Él le dijo: ¿crees? ¿Crees? ¿Tú crees, Miriam, que Dios te puede sacar? ¿Tú crees, Heidi, que Dios puede sanarte? ¿Tú crees, Carlos, que tu sangre es libre de toda enfermedad? ¿Tú crees? Era lo único que él pedía, nada más. ¿Y qué pasaba cuando encontraba al que no tenía fe? Decía: ay, pero qué hombre de poca fe, ¿por qué dudabas? Y él no se admiraba por los que tenían dinero, ni por los que eran elocuentes, ni por los sumos sacerdotes. Él se admiraba por los que tenían fe. Él se admiró de la mujer sidonicia que decía: aún los perros esperan las migajas que caigan al piso para comer. Él decía: si encontrara esta fe en Israel. Una mujer fue sana por la fe de tocar el borde del manto. Nadie había tocado el borde del manto del Señor. Todos querían que Dios los tocara, que Jesús hiciera algo. Ella no. Y se abalanzó a coger a Jesús por fe, sin importarle que el que descubriera que ella estaba con flujo de sangre la podían matar, porque una mujer con flujo de sangre no podía salir, porque contaminaba todo aquel que la tocaba. Y él ni siquiera le habló, pero Jesús se detuvo y quiere detenerse hoy aquí. Y mirar, y dijo: ¿quién me tocó? Pedro le dijo: mire, Jesús, deja de decir tanta bobada. Todo el mundo lo empuja, lo tira, y usted, que ¿quién me tocó? A ver, póngase serio, que es que estamos en tiempo de guerra, muy probablemente, porque ahora nosotros pues creemos realmente que es que lo reverenciaban. No, pensaban mal de Jesús, querían matarlo. Entonces él dice: no, alguien. Y la mujer, al verse descubierta, dijo: yo, me sanaste. Usted quiere hoy ser descubierto tocando a Jesús. Escuchemos su voz. Por favor, apaguemos esas voces internas que nos dañan. Apaguemos esas voces que no nos dejan seguir. Apaguemos esos torbellinos, apaguemos esos fuegos, apaguemos ese granizo, apaguemos todo. Y escuchemos el silbido suave y apacible del Espíritu Santo de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios hay vida eterna. Yo quiero pedirles que este verso que voy a leer algún día, yo quiero pedirles que este sea el verso que usted entienda en esta mañana y lo comprenda a cabalidad, porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasará tu problema, pasará tu enfermedad, pasará tu aflicción, pasará tu dolor, pasará tu angustia, pasará todo lo que tengas en tu alrededor, pero la palabra de Dios no. Él dijo y Él lo hará. Él lo prometió y Él lo hará. Cuando Dios me da el privilegio de orar por alguien, yo tengo la certeza de que algo va a suceder, porque yo no le estoy ofreciendo la última invención que sacaron por allá en, no sé, en Harvard, ni le estoy ofreciendo el último perfume que sacaron en París, ni le estoy presentando al magnate de no sé, de allá de los árabes. No, yo le estoy diciendo que la palabra de Dios es quien lo sana, que la palabra de Dios es quien lo liberta. Yo le estoy diciendo que por gracia y misericordia me permite
que declararla y que al declararla los cielos tienen que moverse a su favor. Porque tienen que moverse. Así que empiece en este instante a decirle a todo problema que usted tenga, a toda necesidad que tenga, a todo aquello que necesite, te tienes que ir. Hay una palabra de Dios para su libertad. Hay una palabra de Dios para su sanidad. Hay una palabra de Dios para su vida. Hay una palabra de Dios para su restauración. En cuanto a su libertad financiera, la Escritura dice que Dios suple todo cuanto nos falta, no de acuerdo a nuestras necesidades, sino a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. En cuanto a su salud, la Escritura dice que ciertamente Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que su cuerpo fue destruido para que por fe en él nosotros recibiéramos sanidad. En cuanto a su opresión, su angustia, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si usted se siente abandonado, la Escritura dice que Jesús gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Haciendo similitud de que nosotros éramos abandonados. Recuerde que Jesús se hizo pecado, no pecador. Se hizo pecado para que nosotros recibamos libertad. Y esta palabra quisiera que usted se diera el trabajo de escribirla, de pegarla, de colocarla, no sé, en su puerta, en su mente, en su corazón, en su baño, en su celular. Y está en Proverbios, capítulo 4, verso 20 al 22. Y dice la Escritura, a ver, leámosla juntos, 1, 2, 3. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué es la palabra de Dios? Vida. Medicina, está atento, guárdalas en tu corazón. Dice la Escritura que de toda cosa guardada, yo debo guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Y es tan tremendo que yo tengo que guardar todas las palabras que Dios ha dicho acerca de mi vida, todas las palabras que Dios ha dicho acerca de mi camino, todas las palabras que Dios ha decretado para mi vivir, porque todas son una verdad, porque todas son una realidad. Y usted tiene que creerlas. Yo tengo que creerlas. Yo tengo que solo escuchar a Dios. Solo escuchar a Dios. Se va a morir, sí, pero el día que Dios diga. Y todos. Sí. Somos cabeza y no cola. Estamos encima y no debajo. Prestaremos a muchas naciones, pero no pediremos prestado. Sí, todo. Mira, no existe nada, absolutamente nada que pase en tu vida y en mi vida que no pueda sujetarse a la palabra de Dios. Pero si usted hoy es sincero, a usted le aseguro que lo angustia más las noticias que el gozo que le da la palabra de Dios. Usted escucha en un noticiero y usted se angustia terriblemente, a tal manera de que pierde su paz, su gozo. ¿Qué sucede cuando se acaba el trabajo? Se nos acabó el mundo. ¿Por qué pasa? Y nos olvidamos que es Él quien nos suple, conforme a su generosidad, conforme a su riqueza. ¿Qué pasa cuando el diagnóstico médico es tan fuerte? Ah, no, hasta ahí llegó. Me decía el Señor en estos días: ¿por qué te asustas tanto por un diagnóstico médico? ¿Por qué temes tanto si para morirte lo único que necesitas es estar viva? Hemos visto cantidad de enfermos que se levantan de enfermedades entre comillas terminales, ¿o no? Y viven. Y hemos visto cantidad de sanos que se mueren. ¿Qué le dio? Un infarto. ¿Qué le dio? Se accidentó. ¿Qué le dio? Se cayó. Tal vez algo algo muy real que nosotros vivimos. Hace muchos años trabajábamos con mi esposo para una zona que las vías eran desesperantes. Y mi esposo tenía un compañero de trabajo que andaba borracho para arriba, para abajo en ese camión. Yo decía: Dios mío, este hombre va a morir accidentado, porque era, no recuerdo el nombre, pero literalmente él estaba completamente borracho y andaba en una turbo
¿Cómo es que dicen? Como volador sin palo. Y efectivamente el señor murió. Murió un 1 de enero, algo así, que bajando las gradas de su casa, tengo entendido que sano y bueno, se tropezó, se cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Mi diagnóstico de que él moría en esas vías, porque eran unas vías muy difíciles, pero muy difíciles para recorrer, no funcionó. Sí se murió, como nos vamos a morir todos un día a partir de la tierra, pero se cayó sano y bueno y se golpeó la cabeza en una grada. Basta de creer los pronósticos que el mundo le ofrece. Basta de creer los diagnósticos médicos que el mundo le da. Basta de tenerle temor a las amenazas de los problemas que nosotros mismos nos hemos metido. Por misericordia, Dios nos sacará de ellos. Pero si usted hoy decide escuchar la voz de Dios, tiene que soplar sobre la voz del diablo. Tiene que pisar la voz del mundo y tiene que aferrarse a la voz de Dios. Basta de tenerle miedo a la Jezabel que le dice que lo va a matar. Si no lo pudieron matar 450, tampoco lo va a poder matar una mujer. Basta de tenerle miedo a aquel que puede levantar un arma en contra suyo, si la escritura dice que ninguna arma forjada en contra de Dios puede prosperar. Y cuando le hablo de arma, no me refiero a fusil, metralleta, misil, tanque de guerra. No, le abro a toda voz que quiera acabar su vida, porque muchas veces las palabras matan más que una arma. ¿Cierto? Pero si la palabra del mundo, del diablo y de la carne mata, ¿qué hace la palabra de Dios? Vivifica, da vida, da aliento, da seguridad y da esperanza. Y me agradaría muchísimo decirle que yo voy a creer 100% por usted. Yo puedo creer 50% por usted, como usted puede creer 50% por mí. Pero usted puede creer 100% por usted y yo puedo creer 100% por mí.